Muy bien, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Bienvenidos a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde nos convoca esta charla, esta actividad sobre acciones colectivas, análisis de diversos supuestos, a cargo de Agustín López Coppola. Fue organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Bahía Blanca. Justamente en representación del Consejo en Bahía Blanca, vamos a escuchar ahora a Carlos Luisoni. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. La realidad que es un gusto, veo varios conocidos y en este caso particular es un gusto adicional para mí porque a quien vamos a escuchar no solo es un compañero de profesión, sino que es un amigo, Agustín López Coppola. Él es juez en lo contencioso administrativo acá en el Departamento Judicial de Bahía Blanca y ya hace unos años nos conocemos y el tema que hoy va a exponer sobre acciones colectivas es algo que muchas veces conversamos en reuniones cotidianas y la verdad que genera ciertas inquietudes y siempre uno trata de ver cómo abordar la cuestión del mejor modo posible como para aportar agilidad. Agustín, yo no quiero ahondar en presentaciones que a veces son extensas, pero no solo lo conozco por su ejercicio en el juzgado en lo contencioso de acá de Bahía Blanca, sino también porque él es docente en esta misma área, tanto en la Universidad del Sur como en la Universidad Salesiana. Así que en todos esos ámbitos académicos hemos conversado sobre estos temas y en lo personal creo que es una persona sumamente calificada, no solo por el conocimiento de fondo, sino por la forma que va a tener de exponernos un tema que nos incumbe a todos y en todos los fueros. Así que, bueno, sin más preámbulo, Agustín, cuando quieras, inicia. Al finalizar la charla, por supuesto, vamos a dar lugar a preguntas y a medida que vayan pidiendo la palabra, se las vamos a dar y les pediremos que habiliten los micrófonos. Gracias. Bueno, todo lo que dijo Carlos sobre mí, el Chalo, hay que tamizarlo en función de la amistad que tenemos, así que bueno, seguramente no seré tanto como él dice, pero bueno, es un tema no es un tema complejo, es un tema, digamos, muy grande, según cuánto uno quiera profundizar, es que se va complejizando o no. Arranco al revés ahora, entonces agradezco al Instituto de Estudios Judiciales por la invitación y especialmente, bueno, en Gabriel también Giuliani, que ahí está en pantalla que lo veo, y en el amigo Carlos, que también fue con el que estuvimos charlando a ver qué tema podía ser interesante y que abarque por ahí a varios fueros. Como les decía recién, es un tema por ahí, no sé si complejo, pero yo lo llamaría como un iceberg. O sea, uno ve de lejos uno ve una parte. Entonces parece que uno puede decir, bueno, yo charlo de este tema y lo vemos de esa forma. En cuanto por ahí metemos la cabeza un poquito abajo del agua, nos damos cuenta que eso que parecía que teníamos ya bastante claro, bueno, se empieza a bifurcar, se empieza a agrandar muchísimo, incluso es mucho más grande dentro del agua, o sea, las cosas que a veces no nos metemos, que las que están en la superficie. Yo lo que les propongo ahora es, seguramente ustedes ya hay muchas de las cosas que yo voy a decir al principio que ya conocen, pero al solo efecto de definir algunos parámetros, o digamos de repasar algunos parámetros, les propongo ver los requisitos, digamos, algunas particularidades, las diferencias, los distintos tipos que involucra un proceso colectivo, y después vamos a algunas cuestiones puntuales que van desde la inscripción, por ejemplo, hasta para qué tenemos estos procesos, ¿sí? O para qué pueden servir. No sé si todos son de Bahía Blanca, calculo que sí. Yo voy a referirme sobre todo después a algunas estadísticas que están en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. En otros lugares hay más y cambia mucho la cantidad de procesos colectivos, cambia mucho según el Departamento Judicial y sobre todo
por las estadísticas que hay. Sobre todo cambia mucho según la proactividad que tengan, ya sea letrados o particulares, que pueden ser a través directamente o a través de alguna asociación. Pero según cuán proactivos sean ellos, es que vamos a tener más procesos colectivos de los distintos fueros, o va a haber un número que no es tan significativo. Entonces, la primera cuestión es, y lo que vamos a hacer ahora es, no sé si partes son del Poder Judicial, partes son abogados, si quieren escribirlo en el chat de última, o partes son estudiantes, bueno. Si quieren escribirlo en el chat de última, porque la idea es intentar enfocarlo de las distintas variantes. Incluso terminar viéndolo más como todos somos por ahí afectados en algún momento por alguna cuestión, entonces también verlos desde ese punto de vista sin sacarnos el traje, por así decirlo, sin sacarnos la profesión que tenemos, pero por ahí intentando verlo desde otra óptica. ¿Qué es lo que define un proceso colectivo? O sea, ¿cuándo un proceso va a ser colectivo? Y una cuestión anterior a esta es, a veces un proceso colectivo puede ser un proceso complejo, en esta categoría, pero no siempre un proceso colectivo es un proceso complejo, ni siempre un proceso complejo es un proceso colectivo. Hay veces que hay procesos que son complejos en su tramitación, en su resolución y en su ejecución especialmente, pero que no son colectivos. Son típico proceso Ticio y Cayo. Lo que pasa es que la ejecución de esa sentencia, por ejemplo, puede ser muy compleja. Obviamente, los procesos colectivos muchas veces son procesos complejos por la cantidad de partes, por lo que se está debatiendo, por la ejecución propia de la sentencia. Valga el caso Causa Mendoza, ¿sí? Donde digamos, la contaminación del riachuelo hizo que la Corte tome distintas resoluciones trascendentales, un juicio que sigue tramitando en la Corte, que todavía no está abierto a prueba, en términos procesales típicos, ¿sí? Tradicionales, pero donde la Corte tuvo que ir chequeando qué hacía. Entonces, bueno, dijo, bueno, en un momento determinó qué había que hacer, en otro momento sacó una sentencia acreditando el daño ambiental y instando o fijando pautas para la remediación de ese daño ambiental, la creación de la CUMAR, distintas cuestiones, la ejecución o el control de ese cumplimiento a través de un juzgado de primera instancia. Y también diciendo, bueno, y el resto de los daños y perjuicios que son individuales de cada uno de estos sujetos que vino a reclamar a la Corte, eso va a primera instancia, ¿sí? Y le asignó, digamos, se quitó esa parte porque eso no era el proceso colectivo, esa pretensión individual de reparación no era el proceso colectivo. Pero se quedó con las otras. Entonces, fíjense que muchos de estos, ese es un proceso colectivo y vaya si es complejo. Es complejo en la tramitación por la cantidad de sujetos que tiene, el polo pasivo, digamos, ¿sí? Cuántos sujetos hay ahí metidos, cómo hay que incorporarlos, cómo se va llegando hasta la sentencia definitiva, ¿sí? Que en este caso de Mendoza, por ejemplo, tenemos una sentencia previa de reparación o de remediación, no de reparación, sino de cese del daño ambiental, que la ejecución de esos viene hasta hoy, sentencia creo que es de 2016 o 2018, y todavía hoy, bueno, sigue ejecutando, siendo la Corte la encargada de ese trámite. O sea, imagínense un juzgado de primera instancia que tienen otras limitaciones de presupuesto. Entonces, muchas veces un proceso colectivo es un proceso complejo, pero no siempre. ¿Está? Entonces, me interesaba esta diferenciación entre dos cosas. Primero también para no asustarse, porque si no uno dice, uy, ya me voy a meter en un proceso colectivo, ya sé que es complejo. No, no siempre. De hecho, hay muchos que no son complejos, al contrario, son muy sencillos. Pero bueno, vamos a ir después a los ejemplos. Entonces, ¿qué define un proceso colectivo? O sea, ¿lo define la legitimación del actor? ¿Lo define el alcance de la sentencia? ¿Lo define el objeto? ¿Sí? Si es... Y bueno, pareciera ser que principalmente a un proceso colectivo lo define más bien el objeto del que estamos hablando, ¿sí? No lo define ni la legitimación ni el alcance de la sentencia, aunque eso importa también, pero
pero lo que define un proceso colectivo es el objeto. Y ahí vamos al ABI, allá por el 2000, ¿de acuerdo? Ya les digo. El ABI tenemos en el 2009, y ahí la Corte fue el fallo donde estableció esto de los procesos colectivos, el requisito que hay que tener, los diferentes tipos de el objeto que puede tener un proceso colectivo. Y ahí más o menos estableció que el proceso colectivo puede tener, ustedes ya lo saben, bienes colectivos, o sea, el objeto puede tratarse sobre un bien colectivo, que ahí no había ninguna duda, porque la Constitución, cuando habla de intereses de derechos de incidencia colectiva, la asociación inicial que todos hacemos es a bienes colectivos, el ambiente, por ejemplo, ¿sí? El patrimonio cultural. Se podrá discutir si la legalidad o la defensa de algunas instituciones generales se pueden considerar un bien, difícil, pero para buscarle un ejemplo más raro. Entonces, los bienes colectivos, hasta ahí no habría, en definitiva, ahora después vamos a ver cuáles son las complejidades de eso, pero en principio ahí todos estaban bastante de acuerdo en que había una legitimación para iniciarlo y un proceso que iba a ser colectivo porque el objeto que íbamos a tratar era colectivo. Y aparte porque antes, aunque no se dijera así, causa, no me acuerdo si era Rusconi o Rodoni de acá de Bahía Blanca, aunque no se dijera que era un proceso colectivo, la realidad es que una sentencia en un tema ambiental, cuando lo que se está tramitando es sobre el ambiente en general y no sobre una afectación particular, ¿sí? O sea, no es que yo solamente voy a decir que el humo de tal fábrica me afecta a mí, ya sea en mi salud o en mi calidad de vida en general, sino que voy a hablar más en el contexto general. Bueno, antes, por más que no se diga que eso es un proceso complejo, que eso es un proceso colectivo, la realidad es que la sentencia afectaba a todo el mundo. Si la industria de la que estábamos hablando tenía que cesar sus actividades, cesaba para todos, no cesaba para una sola persona. Digamos, si el humo que estaba tirando la chimenea esa estaba mal, bueno, no es que, bueno, ahora redireccionemos el humo hacia el vecino que no se quejó. Entonces, ¿quién se quejó? Y se quejaron de la manzana del oeste. Bueno, tiremos el humo para el este. ¿Sí? La realidad es que las sentencias evidentemente eran con efecto erga omnes, por así decir, ¿sí? Con efecto para todos. Si la construcción de una rampa en un establecimiento privado o público para cumplir con la normativa de las leyes sobre discapacidad, la rampa va a beneficiar a todos, al que la pidió y al que no la pidió. No es que el que la pidió después dice, bueno, entonces, perdón, el que la construye dice, no, esta rampa, para que me dure más aparte, la va a usar solamente el que vino y se quejó. No, una que construyo la rampa, la construyo para todos y todos disfrutan de esa rampa. ¿Ah? Entonces, con bienes colectivos no había ningún inconveniente, repito, más allá de esto de, por ahí, sí plasmarse ahora que es un proceso colectivo. Pero hemos tenido temas ambientales que se litigaban, no sé, la tonina overa. ¿No? O sea, hemos tenido un montón de casos en donde anteriormente también se hablaba del derecho ambiental, se lo protegía, la sentencia tenía evidentemente efecto de erga omnes, pero por ahí no se trataba como un proceso colectivo. El tema viene, o sea, entonces, derechos colectivos o difusos, indivisibilidad de su objeto, o sea, no puedo dividirlo, el ambiente no es para uno o para otro, el patrimonio cultural no es para uno o para otro, va a ser para la comunidad en general. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene hasta ahí no hay nada, o sea, no hay novedad, pareciera ser, por lo menos en el tema del objeto. Ahora, después se estableció, incluso en Alavi, ya también se lo menciona, que los derechos de incidencia colectiva mencionados en la Constitución no se referían solamente a los derechos que involucraban a bienes colectivos, sino también podían involucrar otro tipo de intereses que en la concepción tradicional no podía reclamarlo más que el individuo afectado directo, el que tenía el derecho subjetivo sobre eso. Por ejemplo, si a mí el banco X me pagó mal o no sé, me cobró un suplemento que no me tenía que cobrar, bueno, la cuestión es que yo tenía que ir a reclamarle al banco o yo tenía que ir a la justicia y cuestionarle al banco tal cosa, ¿no? Era una relación tissue y callo. Que no se perdió esa relación. Pero lo que sí se empezó a pensar, y se estableció principalmente en esta sentencia, es que, bueno, que los derechos de incidencia colectiva
también alcanzan, o sea, incluyen a los bienes tutelados individuales, ¿sí? o divisibles en pluralidad relevante de sujetos. ¿Qué es esto? Entonces, los intereses individuales homogéneos que pueden ser patrimoniales o no patrimoniales, ¿sí? Básicamente. Entonces, acá sí empieza el problema porque el tema está en chequear quién puede reclamar por otro. Y ahí empieza la primera cuestión a definir. Porque entonces lo que se va a establecer ya en Arabia es decir, bueno, se permite que un proceso colectivo tramite sobre intereses individuales homogéneos, sean patrimoniales o no. Alavi era un interés individual homogéneo no patrimonial, estaban hablando de la privacidad, del ejercicio profesional. ¿Se acuerdan, no? Alavi, comunicaciones telefónicas. O sea, intercepción de comunicaciones telefónicas. Un abogado se presenta y dice, che, esto viola mi secreto profesional, mi intimidad, etcétera, etcétera. Alavi es interesante porque llega a la Corte sin discutir la constitucionalidad del régimen. O sea, primera instancia declara inconstitucional, Cámara confirma la declaración de inconstitucionalidad, pero le agrega que la sentencia tiene efecto expansivo a todo el mundo, lo cual era bastante razonable, aún sin decirlo, porque cuando yo me comunico con alguien, ¿cómo hace el sistema para poder... O sea, ¿qué me tenían que encriptar mi teléfono? Pero si encriptaban el mío y no encriptaban el del receptor, ya no estaban cumpliendo la sentencia que era inconstitucionalidad de ese régimen. Y se encriptaban el mío y el del receptor, ¿cómo chequean quién es el receptor? Pues yo puedo llamar a quien quiero. O puede llamarme quien quiere. Moraleja, la sentencia naturalmente tenía efectos erga omnes. No había duda de eso. Era imposible, por lo menos que yo sepa, por ahí alguien que sabe más me dice, no, tecnológicamente sí era viable porque, no sé, detecta el teléfono y automáticamente ahí rompe el sistema. Bueno, en principio era muy difícil de cumplir esa sentencia si no le daban un efecto expansivo porque, repito, las comunicaciones uno puede recibir una llamada de cualquier persona o puede llamar a cualquier persona y la prohibición esta de no registrar esa llamada, de no poder grabar, digamos, estas llamadas en general, se da en los dos teléfonos, no solamente en el mío. Pues si no graban el mío, pero graban el con el que yo estoy hablando, es lo mismo. Bien. Y Alavi, en principio, Alavi, el abogado ese, en principio no pretendió representar a nadie. Él habló por él y se defendió él. Por lo menos así surge del primer considerando la sentencia y del resto de los considerandos no surge que él invocara, si bien menciona en algunas partes de su demanda, menciona a los abogados como conjunto, parecía ser que él hablaba de él y que a él le molestaba a él el régimen. ¿Ah? Pero bueno, volviendo un poco, entonces, en ese caso tenemos también intereses individuales homogéneos, patrimoniales y no patrimoniales. Perfecto. Pero la Corte, en este caso, da como el puntapié inicial para los parámetros que hay que cumplir en una acción colectiva. Que estamos hablando, en definitiva, en estas causas, lo que son las acciones de clase. O sea, cuando se defiende un interés individual homogéneo, estamos hablando de una acción de clase. Por eso hay que determinar la clase, o el grupo afectado, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que define el tema es el origen común de la lesión o la amenaza del derecho, el núcleo fáctico jurídico y la fuente causal inequívoca. O sea, lo que tenemos que determinar es que el origen sea común de la afectación del daño y después tenemos que definir cuál es la clase homogénea. ¿Tá? Para ver, cuando definimos la clase, si la legitimación que invoca el sujeto que quiere representar a otros tiene legitimación suficiente como para él mismo representarlos o es uno de esos derechos que solamente puede ser reclamados por el individuo afectado, que tiene ese derecho directo. O sea, ese derecho individual. Bien, entonces la Corte habla de 3 requisitos que hay que cumplir para poder estar en estos reclamos de derechos de incidencia colectiva cuando estamos en intereses individuales homogéneos especialmente.
una causa fáctica común, ¿sí? O sea, que el hecho único o complejo sea el generador de este problema. En Alavi era la ley y el reglamento, básicamente. La pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo, o sea, los efectos comunes que tiene, no ir a cada en algunas cuestiones, bueno, a mí me afecta en 4,50 lo que el banco me cobró de más. Bueno, no, eso se ve después. Lo importante es enfocarse en el aspecto común de la clase. La tarifa me afecta, no en el porcentaje, a mí me cobraron 3 pesos más, 4 pesos menos, no, la tarifa está mal, el régimen tarifario está mal, entonces es el aspecto común, el aspecto colectivo que tenemos en relación a todos. Y después la constatación de que el ejercicio individual de este derecho no pueda, o sea, no que no pueda hacerse fácticamente, sino que jurídicamente, económicamente o prácticamente no se pueda llevar a cabo. Entonces, esto acarrea la afectación al derecho de acceso a la justicia. En la provincia de Buenos Aires, consagrado en el artículo 15. ¿Por qué esto afecta ahí? Porque si digamos, uno tiene que hacer una cuenta. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay que pagar bono y IUS para iniciar, ¿sí? Aunque el consumidor usuario tenga gratuidad de actuaciones, el letrado, el profesional, tiene que pagar bono y IUS. Por lo menos así es hasta ahora. Moraleja, si tiene que pagar eso, ya tiene que pagar, no sé, 1.500 pesos más o menos de entre las dos cosas, un poquito más, ¿sí? La cuenta que cualquiera podría hacer es, si viene un cliente cuyo conflicto sea menos de ese dinero, está bien, uno después lo va a poder, si es condenado en costa a la contraria, se lo va a recuperar, ¿sí? Porque lo puede poner ahí, bueno, hay que ver si puede poner las dos cosas o no, bueno, pero bueno. Pero en principio te que decirle, no, mira, yo ya de movida, para que te sientes acá te tengo que cobrar un views de consulta, ¿sí? Por ética profesional. Entonces ya si te tengo que cobrar un views de consulta, ya no venga. O sea, te va a haber un cartel que diga menos de tanta plata, no venga. Pero ese cartel no está, ¿por qué? Justamente por esto, porque uno puede representar, ya sea a través del afectado de asociaciones, de determinadas asociaciones, o el defensor del pueblo, bueno, después vemos quiénes, lo que puede hacer esta persona es representar a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, o sea, si va él directamente, él podría representar a otros porque él sabe lo complejo que es conseguir a alguien que quiera llevar su juicio, y entonces, como consiguió a alguien que quiere llevar el juicio, dice, mira, yo voy a representar a todos los que están en la misma situación, que somos un montón, ¿y por qué los represento? Porque si no, todos esos se van a quedar sin ir a ningún lado, porque la realidad es que no les conviene. O sea, yo porque me moví, porque tenía ganas, por esto, por lo otro, pero la realidad es que por 10 pesos que descontaron en la tarjeta de crédito nadie va a hacer nada. De última va a decir quema el banco y si puede se va a otro banco. Y si no, se quedará en el mismo banco, sufrirá y no hará nada. Lo cual es terrible. Es terrible que alguien crea que tiene un derecho vulnerado y no pueda ejercer alguna acción que le permita solucionar ese problema, sea del monto que sea. ¿Sí? Por eso después tenemos que trabajar en mejores acciones, sobre todo judiciales. ¿Sí? Yo no creo que sea tanto digamos, yo no creo que sea tanto el camino correcto ir hacia determinados órganos administrativos, porque bueno, porque por ejemplo después de eso viene una revisión judicial, entonces mejor directamente llevarlo a la justicia, que la justicia saque una sentencia con fuerza de verdad legal y listo, y ahí se termina el conflicto, y se ejecuta. Entonces, el problema ahí es este tercer requisito es que se constate esto de que no puedan iniciar o que no sea conveniente que estos individuos inicien o que estos sujetos inicien individualmente su reclamo porque se estaría como si yo chequeo eso y no lo pueden hacer o no les conviene, la realidad es que estoy escondiendo una violación al acceso a la justicia a esas personas, aunque ni siquiera lo hayan manifestado. ¿Tá? Lo presumo. Si ustedes vieron CEPIS se cumplió un lustro el 18 de agosto de CEPIS, el tema del gas, si lo recuerdan. Yo voy a ir así rápido, después los fallos y todo eso los pueden chequear. ¿Sí? Lo que intento hacer ahora es ponernos en situación a todos, a los que ya lo conocen y a los que no conocen el tema, bueno, como pongo un poquito de estado de situación. CEPIS, cuando chequea este requisito, si ustedes se acuerdan, dice, bueno, ¿qué pasó? Van a reclamar que el cuadro tarifario nuevo estaba mal. ¿Y qué hacen?
si yo lo veo del derecho administrativo, CEPIS es un típico caso de violación al procedimiento, o sea, el acto tiene un vicio de procedimiento porque no respetó la audiencia pública, ¿no? O sea, o la participación ciudadana, no la audiencia pública. Bien, entonces la Corte arranca diciendo, bueno, esta sentencia se va a aplicar, o sea, la clase que constituye, había llegado a la Corte con una clase constituida de todos los usuarios del gas, todos, el residencial y el no residencial, que el no residencial incluye a la empresa más grande que utilice gas, la que a ustedes se les ocurra. Pero la Corte después dice, no, la clase acá va a ser solamente usuarios residenciales. Y el argumento que utiliza para esto es justamente este tercer punto de Alavi. Dice, no está acreditado que los usuarios no residenciales no puedan acceder a la justicia para reclamar el tema del cuadro tarifario. Si quieren, o sea, si quieren, pueden ir a la justicia. No vemos que se vea afectado su acceso a la justicia. Por lo tanto, no es necesario que participen de esta clase. O sea, la clase la achicamos en lo que presumimos que es que el usuario residencial, si no lo incluimos en esta clase, puede ver afectado su acceso a la justicia. Cuestión muy discutida y discutible, ¿sí? Ya discutida, porque ha pasado ya, como digo, 5 años, ha sido muy discutido si los usuarios residenciales y no residenciales, si era justificado esto, si los usuarios no residenciales, ¿quiénes incluyen los usuarios no residenciales? Si un club de barrio puede pagarle a un abogado para que vaya a reclamarle la tarifa de gas o no. Sobre todo porque en ese caso no había duda de que la causa fáctica común estaba sumamente acreditada, porque era un único, o sea, era una tarifa que se había establecido, un cuadro tarifario nuevo, y el vicio era un vicio de procedimiento, o sea, el vicio de procedimiento parecía que afectaba a todos ahí. ¿Está? Distinto hubiese sido que hubiese habido un vicio en la finalidad o en otro elemento del acto, en la causa o en alguna cuestión particular de algunos sujetos en donde uno podría haber determinado, bueno, acá la clase sí la tengo que achicar. La Corte hizo eso y lo fundó en ese punto, así que más allá de cada opinión, esos son los hechos. ¿Está? Entonces, pero ¿por qué uno pide tanto? O sea, ¿por qué en un proceso colectivo, sobre todo de los de intereses individuales homogéneos, ¿por qué se establecen tantos requisitos? Primero, no hay tantos requisitos, o sea, hay 3 nada más, ¿sí? La Corte después, en ese mismo fallo Alavi, al finalizar dice, bueno, nosotros tenemos que ver si se cumplió la publicidad para que participe todo el mundo en este proceso. En un proceso colectivo, y en especial en las acciones de clase, lo que se tiene que garantizar es que participe la mayor cantidad de gente posible, o que por lo menos darle la posibilidad de que los sujetos que estamos incluyendo en la clase tengan chance de participar, sin entrar en las discusiones respecto de si yo tengo que garantizar la salida o la entrada, y si tengo que manifestar mi entrada o mi salida, ¿no? Todos los regímenes que hay en distintos países. Acá no está legislado, por ahora. Cuando se legisle vamos a tener que ver qué hacemos. Si la sentencia es oponible a todo el mundo, si no es oponible al resto, si al haber conformado una clase, aquel que perdió, porque el que lo representó de una forma, pero perdió, no estamos hablando porque lo representó mal, ni porque le faltó prueba, sino porque en el fondo no tenía razón. La pregunta es si esa sentencia le es oponible al que no participó, solamente porque a una asociación se le ocurrió invocar y fundar de determinada forma, pero por ahí yo tenía otros argumentos de derecho, no solamente de hecho, de derecho que podían haber hecho cambiar el criterio. Entonces la pregunta es, ¿esa sentencia me es oponible? ¿Yo me enteré? ¿Yo pude ejercer mi derecho de irme? O sea, de decir, mira, a mí ese no me representa. No, déjenme que yo mire, para que me represente él, mejor que el banco se siga quedando con los 14 pesos. ¿Está? Entonces, en esos casos, que ahora después vamos a ir un poquito más, en esos casos hay que chequear a ver bien cuál es la publicidad que se le dio a este proceso para ver si los que estaban involucrados tuvieron chances de entrar si querían, para agregar algunas cuestiones, no entrar como parte activa en el sentido de, pues si no, para eso transformamos una acción de clase en un litisconsorcio activo, y no es un litisconsorcio activo la acción de clase. ¿Está? Justamente lo que se intenta evitar con un litisconsorcio activo
lo que se intenta evitar con una acción de clase es evitar el litisconsorcio activo, en donde yo tendría que traer a todos los que estuvieron en el vuelo o todos los que estuvieron en los vuelos de tal empresa entre tal año y tal año, entonces los tengo que juntar a todos y los meto en una demanda. Eso es, si bien la demanda puede ser muy difícil, puede ser un proceso complejo por la cantidad de sujetos, pero en realidad son todos ticio y callo, ticio y callo, ticio y callo, nada más que se juntaron todos. ¿Tá? Pagan un solo bono, entonces tenemos a todos ahí metidos, y un solo BIUS. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué hay que chequear esto de la publicidad y esto de la legitimación y esto de la causa fáctica, la pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo? Porque justamente hay alguien que quiere representar a otro. Entonces, como hay un sujeto que quiere representar a otro, bueno, hay que chequear algunas cosas. Incluso, una de las cuestiones que hay que chequear, que acá no están en estos 3 primeros requisitos que dan en la DAVI, aunque después lo manifiestan un poco más en otros considerandos, es si el legitimado activo no solamente tiene legitimación procesal en los términos clásicos de una asociación de consumidores o el afectado tal, sino si realmente tiene capacidad para llevar adelante un juicio en donde vaya a representar a otros con los costos. Por ahora esos son prácticamente nulos, porque la realidad parecía ser más bien que hay solamente una inscripción en algún lado, pero no hay pautas estrictas de cumplimiento de publicidad, sino que se deja librado al arbitrio de la actora, el juez, el tema de cómo se da publicidad. Por eso van a ver que a veces reciben una factura de un servicio público y dice, bueno, se inició en tal juzgado la causa tanto, que requiere que no se tramita tal cosa. No sé si ya han recibido alguna o no, pero en algunas facturas uno va recibiendo eso, o cada tanto a uno le llega un mail, a mí me llegó un mail que si estaba incluido en los viajes entre tal año y tal año tenía derecho a reclamar no sé qué cosa. Para informarme así, mejor no me digas nada, porque me dejó la espina clavada, no sé ahora si estaba en el colectivo, si no estaba, ¿qué hicieron? Mandaron el mail a todos los que tenían, podrían haberle requerido que identifiquen bien, entonces me dicen, mire, usted tiene que cobrar tanta plata, no, si usted cree que está incluido, venga, muy difícil. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, lo cierto es que como alguien se quiere arrogar la representación de otro, bueno, hay que chequearlo. Que hay que chequearlo siempre, pero cuando es bien colectivo, generalmente actúa en derecho propio, salvo asociaciones de defensa del ambiente, pero bueno, como ahí el bien es colectivo, bueno, pero a ver, si yo soy afectado del ambiente, bueno, porque tampoco lo que hay que transformar es que los procesos colectivos sean extremadamente perjudiciales para la parte que está reclamando un derecho, sobre todo los bienes colectivos. Si yo al del bien colectivo que dice a mí me está contaminando la fábrica tal y cito un montón de cosas de colectivo, porque naturalmente el bien es colectivo y el derecho que voy a invocar va a ser colectivo, entonces si a él le pongo, bueno, a ver, ¿y usted quién es? No, yo soy un vecino, no, pero usted no tiene capacidad para representar a todos, bla, bla, bla. Entonces a él no, espere, yo no represento a nadie, yo me represento a mí solo. Yo soy afectado. Entonces a él no le puedo cargar todas las tintas de los recaudos de un proceso colectivo, porque todos esos recaudos, que igual puedo intentar cumplir algunos para tener mayor publicidad, que ahora vamos a ver para qué de última sirve un proceso colectivo, bueno, yo lo que puedo hacer ahí es intentar mejorarlo en cuanto a publicidad, en cuanto a apoyo, algunas cuestiones, pero el otro es el que quiere representar a otros. Incluso algunos representan a otros que ni siquiera, o sea, si no se presenta el individuo y representa a todo el colectivo de afectados, se presenta una asociación de usuarios y consumidores que no es afectada, porque no les descontaron nada. Obviamente por la Constitución tiene derecho de representar a otros. Pero no está mal que se empiece que se revise, bueno, ¿y usted qué capacidad tiene? ¿Qué capacidad técnica tiene en este tema? ¿Qué capacidad económica tiene para llevar adelante esto? O sea, ¿para qué? Para chequear, ¿usted va a poder comunicarle a todos el colectivo del que está hablando? ¿O lo único que hizo es agarró, vio que hay un vicio en algún lado, entonces representa a todos los usuarios de todas las cooperativas del país que le están cobrando un plus que no tienen que cobrar? ¿Y usted quién es? Yo soy una asociación de usuarios y consumidores establecida. Bien, ¿y dónde? En Tupungato. Bueno, ¿y los de Tupungato cuántos son? No, ninguno en Tupungato. Bueno, pero tengo alcance nacional. Bien, está bien. Ahora,
¿Cuál es su capacidad técnica y operativa y económica para poder abarcar ese juicio? Porque aunque suene feo, la realidad es que lo mejor que puede hacerse para defender el derecho que ese sujeto quiere defender es decirle, mire, usted mejor no. Busquemos a alguien que tenga esa capacidad. No, pero que el resto no quiere hacerlo. Bueno, si no hay nadie que quiera hacerlo, bueno, volvemos y vemos si es posible o no. Pero si no, la realidad es como si no, es como que quiere luchar alguien contra molinos que ni siquiera los afectados están interesados en reclamar. Ahora después volvemos con eso. Entonces, dicho este marco muy genérico, ¿sí? Pero para ponernos en tema, ahora vamos a algunas cuestiones particulares. Un fallo muy interesante que les recomiendo que lean es la causa López, Alavi, Cepis, Abarca, bueno, y todos los que siguieron después de Alavi, que es Prodelco, no me salió bueno, después de Alavi vino Padec. Bueno, que también estableció un poquito más estricto, o sea, delimitó un poco más a Alavi. Después vino Cepis, que también repite Alavi y le agrega esto de cómo se configura una clase. Y, o sea, este grupo, y bueno, y ahí determinó esto, bueno, excluyó a los no residenciales y dejó a los residenciales. O sea, explicó un poco qué era esto de la capacidad o del acceso a la justicia, o de la violación del acceso a la justicia. Pero les recomiendo también una causa López, Rodolfo Osvaldo, C91576, de la Corte de Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Del 26 de marzo del 2014. Es muy interesante esta causa porque en el voto, si no me equivoco, del doctor Hitters, que es el que arranca, ¿sí? Bueno, es como un libro, en el sentido de muy didáctico. Tienes tanto, derecho tal. Entonces va todo con títulos, o sea, es muy, muy fácil de leer y abarca todo. O sea, y aparte repasa al ABI como el fundamento, prácticamente no lo toma de Alavi, lo toma de la Constitución, pero repasa al ABI para mostrar que la Corte de Nación también ya había tenido un fallo respecto de esto, reconociendo esta cuestión. Y en este López era un usuario de una cooperativa en donde le cobraban, se veía discriminado porque cobraban diferenciado a los que estaban dentro de la cooperativa de los que no, y entonces él va, pero él dice, yo quiero representar a todos. Entonces él se mete en el mismo tema. Está bien, listo. ¿Cuál le va bien en ese caso? O sea, dicen que puede representarlo. ¿Está? El tema es, ¿quién quiere representar a todos? Si el que lo quiere representar a todos es la parte, el abogado no le quedará otra que acomodar el juicio de determinada forma para que el interés de su cliente se vea satisfecho. ¿Está? El problema está en cuando a veces yo no estoy tan seguro de que sea el cliente el que quiere eso, sino a veces puede ser más o el abogado porque cree que puede obtener un mejor resultado para su cliente, haciéndolo así, ¿tá? O a veces porque consideran que por ahí metiendo más cosas de cuestiones genéricas puede sumar a su cuestión, ¿tá? Pero bueno, eso lo tendrá que ver el letrado en su estrategia procesal. Hoy en día, la verdad que su estrategia procesal no se ve tan trunca, aún en un proceso colectivo. Porque como dije recién, no hay demasiadas cuestiones, no está legislado, y lo que está establecido por acordadas no le ponen una obligación tan grande de, por ejemplo, de comunicaciones a terceros, de publicidad, no sé, publicaciones en diarios, revistas, medios de comunicación. Como que no está eso muy claro, si bien se deja arbitrio de cada caso puntual. Entonces, en ese caso no se vería al abogado, aún en un proceso colectivo, tan complicado. Pero por ahí sí, porque ya de movida tenemos la inscripción a un registro, la demanda tiene que tener determinados recaudos que vamos a tener que chequear. Entonces, ya el mismo letrado, si por ahí lo dijo solamente porque pensaba que le iba a venir bien, sumar más que, digamos, decir que lo que él hacía lo hacía por todo el mundo, por todos los habitantes, bueno, por ahí la realidad es que se le complica el juicio que él no quería. Por ejemplo, si yo estoy cuestionando un tema urbanístico, pero no por el urbanismo, no por el patrimonio cultural, lo estoy cuestionando casi como un ticio y callo de medianera. Yo me estoy peleando con mi vecino porque el tipo está construyendo mal. Está bien, uno puede decir, bueno, pero el bien es colectivo porque digamos, la protección del patrimonio urbano y los códigos de planeamiento.
Bueno, y si encima al abogado se le escapó decir en 2 o 3 párrafos de su demanda, decir que esto era colectivo, que él no solamente representaba a él, sino que representaba a todos los habitantes de la localidad tal, bueno, la verdad que entonces no está mal encarrilarlo como proceso colectivo a eso. Lo que tiene que ver el letrado es si eso le conviene o no, porque por ahí no le conviene. No toda cuestión urbanística es proceso colectivo, porque hay veces que no se van a dar las pautas del aspecto colectivo, el aspecto común. No, a mí me molesta este vecino porque me puso 3 luces que no están permitidas ni por el Código Civil, o luces o vistas, llámenlo como quieran, sí, desde Vélez Arfiel no estaban permitidas. Entonces, y además el Código de Planeamiento Urbano tampoco las permite, o lo que sea, o aunque las permita están mal porque las estoy cuestionando, o no. Las cuestiones en ese caso concreto. Yo me estoy peleando con mi vecino, no quiero que venga nadie más, ni ayudarme a mí en contra de mi vecino, ni que venga nadie a favor del vecino a criticarme a mí. Déjennos que nosotros dos vamos a arreglar esto y la justicia va a tener que, salvo que la sentencia, porque aunque la sentencia obviamente va a ser para todos, porque el vecino cuando rompa el balcón que hizo, no lo va a romper para mí, para el vecino solo, lo va a romper para todos. Va a desaparecer del mundo, ¿tá? Ese balcón. Entonces ya está, es para todos. Pero no es eso por sí solo no hace a un proceso colectivo. Entonces, recomendado el fallo. Visto un poquito así medio genérico y rápido por el tiempo que tenemos de los requisitos, de los recaudos que hay que cumplir. ¿Sí? Y después, chequeado algunos fallos, algunos parámetros en general, les cuento algunas cuestiones más puntuales. ¿Sí? Bien, acá está. Entonces, tenemos que volver, ¿para qué queremos un proceso colectivo? O sea, ¿para qué estamos hablando ahora de procesos colectivos? ¿Y para qué sería necesario cambiar la pauta? Porque como dijimos recién, hubo un montón de veces procesos colectivos, en donde se analizaban bienes colectivos. Algunos también han habido de asociaciones de consumidores que, instrumentando el artículo 43 de la Constitución, también representaban a un colectivo de gente en intereses individuales homogéneos, antes de Alavi también. El defensor del pueblo ha hecho lo propio, en el fallo 98, por ahí, con los cortes de energía. A veces le decían que sí, a veces le decían que tenía representación, a veces le decían que no tenía representación. Si el tema era individual, tenía que venir el individual. Tema Corralito, también ahí se habló de este tema, aunque sin plantearlo desde este punto de vista, pero también se hablaba, era, ¿por qué hay que hacer 200 millones de demandas en donde todo el mundo lo que está planteando es la inconstitucionalidad de un régimen? Bueno, porque eso es un interés, vaya si eso es un interés individual. La pregunta ¿era homogéneo o no era homogéneo? Patrimonial. La realidad es que sí era homogéneo. Y era patrimonial, claramente. Bueno, ¿tenía sentido? ¿No tenía sentido? La Corte ahí igual incluso rechazó la legitimación del defensor del pueblo porque dijo, no, acá tiene que venir cada uno de los afectados directamente. ¿Puede esa persona iniciar un juicio? En los términos de hoy, habría que ver si ese sujeto que quiere estar en ese colectivo que se quiere armar, si cada uno de los sujetos puede ir individualmente, o si ir individualmente o si exigirle que vaya esa persona individual, eso significa violarle su derecho al acceso a la justicia. Bueno, no sé, en ese momento no, y fue drenando el sistema, iba drenando en distintas sentencias que hacían lugar, ¿no? Al principio no había criterio, después hubo un criterio de corte, entonces después los tribunales, la mayoría de los tribunales, acataban el fallo de la corte en los parámetros que había establecido. Después también con la del defensor del pueblo está si participa siempre, si una vez que se presenta un afectado directo, el defensor del pueblo tiene que correrse o no, o sigue representando a todos. Bueno, eso es todo lo que yo les digo cuando decimos, bueno, tenemos el iceberg que vemos de afuera sería esto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles no? ¿Qué fallos básicos tenemos para este tema? ¿Cuáles son las pautas básicas del proceso? Bueno, ahora empezamos a sumergirnos, bueno, ¿quién puede, quién no puede? Si una asociación de usuarios está, pero además está un afectado directo, ¿quién tiene prioridad, quién no? Tienen los dos que seguir actuando, hay un litisconsorcio activo ahí, no hay un litisconsorcio, hay que sacar a la asociación porque ya los afectados están representados por un interesado puntual de esa clase. Bueno, todas esas cuestiones son cada vez
más complicadas. Hay que exigirle demasiado a la asociación. Por ejemplo, antes de decirle, mira, a ver, usted tráigame todos los papeles que tenga. No, pero yo ya estoy inscrito, no, quiero ver cuáles fueron sus últimos ejercicios, no. Bueno, ¿se puede? No se puede. Eso viola el acceso a la justicia de esa asociación. Bueno, ahora entonces, volviendo a la pregunta inicial. ¿Para qué un proceso colectivo? ¿Y qué buscamos con un proceso colectivo? Una cuestión podría ser, buscamos mayor participación. Yo no voy a decir ninguna que sea mía, todas son cuestiones que se han dicho. Una puede ser buscar mayor participación ciudadana en el tema. ¿Para qué? Para que de esa forma lograr una decisión mejor. Cuanto más gente escucho, mejor es la decisión que voy a tomar. Entonces, en el proceso colectivo lo que tendría que hacer es garantizarle que todo el mundo se entere que está, pero no para que sepan que está y nada más, sino para que invitarlos casi como a una audiencia pública. De hecho, en Alavi la Corte habla de que se cumplió el requisito de publicidad por la audiencia pública que ellos convocaron. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces casi que tendría que ser una audiencia pública para que todos vengan a exponer. Entonces el Poder Judicial se transforma prácticamente en algo raro, porque no sé si tiene la capacidad. En algunos procesos puede ser que sí, pero si todos los procesos colectivos tienen que ser con esa forma, bueno, tengo que hacer una audiencia pública para escuchar a todo el mundo, cuánto tiempo, digamos, tengo que hacer un reglamento para cada audiencia pública, como se sugiere en los regímenes de audiencia pública. Digamos, un juzgado de primera instancia tiene las capacidades para eso, dónde la hace, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una mayor participación también para lograr una mayor legitimidad de la resolución. Legitimidad que se otorga a partir de haber escuchado a más personas, a favor y en contra. Por ejemplo, en Alavi podría haber personas que, más allá de la convocatoria de la audiencia pública, podría haber personas que están de acuerdo con el régimen. ¿Por qué? Y porque en ese caso era la seguridad, estaba el tema de los secuestros, todo eso. Y bueno, mira, a mí qué me importa, que me escuchen, si a mí que me escuchen me va a garantizar que después me encuentren más rápido, bien está que me escuchen, podría decir alguien. ¿Está? Bueno, ese sujeto que podría haber hecho eso, no sé si del todo fue convocado para poder expresarlo. La otra es otro de los argumentos que se usa es evitar el colapso del sistema de justicia por la multiplicidad de casos. ¿Sí? Si ese es el argumento, también lo que es cierto es que hay un montón de juicios que la justicia lleva que son iguales y que los lleva por separado. Y no está mal que los lleve por separado, porque tampoco uno le puede obligar a una parte a que sí o sí constituya o un litisconsorcio activo o no un litisconsorcio, sino transformarle su acción en una cuestión de clase, en un proceso colectivo. Por ejemplo, inconstitucionalidad del régimen de la modificación del régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia. Tienen un montón, pero la última que hubo. Bien, hay un montón de juicios en todos los departamentos judiciales de la provincia pidiendo la inconstitucionalidad de ese régimen y que se restablezca el sistema anterior de aumentos. Bien, la verdad es que hay un montón. Podría haber uno solo y que después de última será la ejecución de esa sentencia impactará en cada uno de los sujetos. Pero bueno, eso puede ser. Lo otro es evitar la indefensión y la impunidad que genera la indefensión de una persona que tiene un derecho o cree que tiene un derecho, cree que ese derecho fue vulnerado, pero no encuentra una herramienta procesal para lograr una sentencia que le reconozca lo que esa persona está pidiendo. Entonces, en ese caso sí uno puede decir, bueno, está bien, en cuanto yo encuentro uno que reclame, bueno, lo puedo hacer masivo. Pero ese que reclama tiene que reclamar en términos generales. ¿Está? Difícilmente uno pueda a un sujeto, por ejemplo, a un jubilado del banco, de golpe le va a hacer que y usted va a representar a todos. El tipo mira y dice, no, ¿por qué? Yo no quiero. Yo me represento a mí y gracias, dice. ¿Ah? Entonces, en ese caso es muy difícil. Pero hay otros que sí tienen vocación representativa. Entonces, bueno, a esas personas hay que ver si se dan los recaudos y podría ese sujeto representar a otros. Y otro de los argumentos que se dio es evitar sentencias contradictorias. O sea, si yo logro juntar los procesos que tienen una causa común, que tienen un núcleo común, si yo lo logro juntar, bueno, de esa forma lo que voy a evitar es que haya pronunciamientos encontrados. Por ejemplo, un régimen tarifario nacional, bueno,
De hecho, la acordada de la Corte de Nación que modifica o digamos, determina un reglamento específico para los juicios de procesos colectivos, bueno, prácticamente es después de CEPIS, perdón, no, es antes de CEPIS, es en abril del 2016, ya antes de CEPIS. Pero lo que sí menciona los considerandos de esa resolución es, bueno, que hay un montón de, aún habiendo fijado por la resolución anterior la Corte de Nación el registro dice, bueno, igual tengo sentencias en todos lados, por temas comunes. O sea, tengo en un montón de juzgados diseminados por todo el país, tengo distintas resoluciones sobre un mismo tema. Que encima, el problema no está en tenerlas si son particulares. Porque el conflicto acá está en, el Poder Judicial está, hasta antes de la reforma del 94, por lo menos estaba más pensado en ticio y callo. Por eso no habría tanto problema en la inconstitucionalidad, digamos, en el control de otros poderes. ¿Por qué? Porque en ese caso se limitaba justamente al caso concreto, o sea, la declaración de inconstitucionalidad se limitaba al caso, etcétera, etcétera, ¿no? Con el efecto expansivo de la sentencia, ya sea a través de una sentencia que declare así los efectos, o por un proceso colectivo cuya sentencia obviamente va a involucrar o a la clase o a todo el conjunto, en ese caso ya es más complejo, porque si un juez de Neuquén dice que el régimen está bien y un juez de Mar del Plata dice que está mal, pero ¿con cuál me quedo? Con el que falló último. Y encima de videos, y después tengo otro que dice que está bien, otro que dice que está más o menos. El demandado, ¿qué hace? Generalmente aprovecha esa confusión para cumplir lo que se le da la gana, básicamente. ¿Sí? Entonces lo que tengo que evitar es eso también. Cuando hablo de evitar sentencias contradictorias. Pero bueno, esos podrían ser algunos de para qué quiere un proceso colectivo. Yo, antes de terminar, Alavi tiene muchas cosas, y entre otras las que tiene es una linda cita de Joaquín Víctor González, que la traigo a colación. Después pasamos a preguntas, ¿sí? Que la traigo a colación porque a la primaria que yo fui se llamaba Joaquín Víctor González, así que cuando citan en Alavi, en uno de los considerandos, en la página donde citan, hablan de esto del tema de que no esté regulado, o sea, que porque no está regulado la acción de clase o el proceso colectivo no podría ejercerse, ¿no? Cosa que hoy ya está bastante superado, el tema de que todos los derechos de la Constitución son todos operativos, no hay derechos programáticos en la Constitución. Pero bueno, Joaquín Víctor González, en el siglo pasado, no, en el anterior, digamos, ¿no? Porque ya cambiamos otra vez, dice, la cita que dice, no son, como puede creerse, las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución, simples fórmulas teóricas. Cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la nación. Los jueces deben aplicarla en plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Yo creo que esto es sumamente necesario. Ahora, después pasamos a preguntas y después les muestro unos gráficos. Yo creo que esto es necesario especialmente para distintos tipos de derechos. ¿Sí? Creo que está claro cuando los derechos individuales homogéneos patrimoniales se refieren a una determinada posición económica. No hay ninguna discusión en relación a, bueno, cómo se van a ejercer, cuál es la vía procesal para hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ustedes van a ver un montón de juicios iniciados por asociaciones de consumidores o usuarios reclamando determinadas cosas, o de asociaciones o consumidores reclamando acceso a la información, etcétera. No hay tantos reclamando derechos de grupos vulnerables. Creo que ese es creo que la acción de clase, los procesos colectivos, me parece que pueden ir hacia ese camino. ¿Ah? Ya sea por ONGs, por distintas situaciones, tienen que encontrar un camino, porque si no volvemos al punto inicial, que era alguien que tiene un derecho, o cree que tiene un derecho, y lo tiene vulnerado, no encuentra un carril apto, ya sea porque no encuentra un letrado que quiera llevar su juicio por la complejidad que tiene, por el cobro, etcétera, etcétera, o no encuentra una justicia que le dé trámite a ese tipo de procesos. ¿Sí? Me parece que ahí está
la clave. Yo ahora abro a preguntas para no irme mucho en el tiempo y después vuelvo sobre un poquito sobre el registro. Gracias. Gracias. La idea por ahí es que levanten la mano, pidan la pregunta si lo la palabra si lo prefieren vía chat, así logramos un orden y en todo caso que sucesivamente vayan habilitando los micrófonos. Si no hay, o sea, yo para evitar los silencios de radio, sí. Si no hay, igual sigo 2 segundos más para contarles algo del registro, que me parece que a todos nos interesa esto, porque hay veces que cuándo hay que registrar, cuándo no hay que registrar. Yo tengo un fallo hace poco donde la cámara dice que me olvidé de registrar, lo cual, leyendo la demanda conforme la leen ellos, creo que tienen razón, sí. Pero por cómo yo había visto el caso, no tenía sentido inscribirla. Entonces, por eso les cuento uno propio. Pero bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer. Si yo estoy hablando y se le ocurre alguna pregunta, saca el micrófono, o sea, se desmutea y dice la pregunta, ¿está? No hay inconvenientes. Es un tema que da para muchísimo. De hecho, creo que cada tema da para un montón. Lo que sí es cierto, yo les quería contar antes del registro, por ahí les cuento algunos chusmeríos nada más. Fíjense, yo ahora les voy a compartir, si puedo, les voy a compartir una pantalla, acá, en donde vamos a ver unas estadísticas del registro provincial de estadísticas. En el registro nacional de estadísticas, en el que está en la Corte, si uno pone el Departamento Judicial Bahía Blanca, hay 5 juicios inscriptos, de los cuales todos son del 2016, o sea, todos son temas del gas. No todos, pero creo que 4 de esos son temas del gas de aquel momento, o sea, del 2016. ¿Está? A partir de ahí, o no hay ningún proceso colectivo, o lo más probable es que no se hayan inscrito o no se haya interpretado que debe ser inscrito en el registro. ¿Está? En la provincia de Buenos Aires, yo acá les quiero mostrar díganme si ven ahí. Yo acá les muestro el gráfico. ¿Sí? O sea, lo primero es la cantidad de causas que están. Estos datos están tomados hasta el septiembre del 2020, me parece. ¿Sí? No, perdón. Este está tomado hasta abril del 2020. De abril del 2020 a septiembre del 2020, pero que no está cargado en PDF, hay 40 y pico de causas más, incluidas en el registro provincial. Acá estamos en el registro provincial. Ahí tienen las causas por departamento judicial. Si ustedes se fijan, tenemos causas por departamento judicial, azul 2, Bahía Blanca tenemos 19, de las cuales dicen trámite 2. No queda claro si lo que está en trámite es en trámite de registración o en trámite de la causa. Yo creo que es en trámite de registración porque, por ejemplo, de esas 19 hay muchas que son de este juzgado que no están terminadas. Por lo tanto, ya con este juzgado habría más en trámite que 2. Entonces me parece que lo que está en trámite es en el trámite de registración. Fíjense, por ejemplo, en Zárate Campana, 139. ¿Sí? O sea, Zárate Campana, evidentemente, es un departamento judicial donde sus ciudadanos son proactivos, ¿tá? Al control. La Plata 131, pero bueno, en La Plata no hay que perder la vista, que es la cabecera, que es la capital de la provincia. O sea, uno puede por defecto, cada vez que demande a la provincia o algún ente provincial, puede ir a La Plata porque tiene domicilio allá. Bueno, y para volver, Bahía Blanca 19. ¿Está? Entonces, 19 procesos colectivos tenemos, lo cual yo creo que hay más procesos colectivos, que hay algunos que no están inscritos, tal vez porque no se termina de chequear bien cuándo hay que inscribirlo y cuándo no. Fíjense, acá están divididas por tipo de proceso. Amparo, lo que uno por ahí, yo antes de ver esta estadística, pensaba que la mayoría iban a ser amparos, pero no, la mayoría son contencioso administrativo. Y amparos tenemos 144. Amparo, cuya ley, con la reforma que tuvo, prevé el amparo colectivo. O sea, ya ahí tenemos un régimen legal que está establecido. No tiene demasiados
no está demasiado especificado el trámite de ese proceso. Más que nada está establecido cuáles son los requisitos que tiene que cumplir en la demanda quien invoque estas cuestiones. Ahora pero vamos a ver. Nada, repaso rapidito. Entonces ahí tienen causa por materia. Fíjense acá tenemos prestaciones sociales 16, medio ambiente y urbanismo 320. ¿Sí? Ahí fíjense la cantidad que tenemos o sea, la mayoría son medio ambiente y urbanismo. Hice un curso de estadística, por eso estoy con esto. Previsional 4, pero fíjense que acá no hay, en el otro, podría estar ahí incluido el tema este que les decía recién de grupos vulnerables. Una forma de buscar en este registro es por grupo afectado. Si uno pone grupo vulnerable, hay muy pocos en toda la provincia de procesos que se incluyen. Fíjense acá está el tipo de proceso: contencioso administrativo, acción de inconstitucionalidad, amparo. Bueno, es la torta del gráfico acá son todos los gráficos de las tablas aquellas, ¿no? Medio ambiente y urbanismo tenemos el 45% se llevan. ¿Sí? Y acá está dividido en qué es lo que se está reclamando. ¿Está? Bien. Esto que le quiero contar, nada, no le voy a decir en el departamento judicial ni le voy a decir el nombre de la asociación. Pero una sola asociación en un departamento judicial, en un solo juzgado, ¿sí?, sumó en el término de menos de un año, yo le voy a poner un año para ser generoso, pero en realidad fue prácticamente un par de meses, sumó 354 causas, ¿sí?, todas por el tema del cumplimiento del arbolado urbano. Que no está mal el tema del cumplimiento urbano, pero fíjense que la asociación esa podría haber sabido que lo que mejor le convenía era hacer un proceso colectivo, si lo que quería. Porque ¿qué hizo? Demandó individualmente a cada uno de los frentistas, básicamente. O ni siquiera demandó a todos. Selectivamente eligió a qué frentistas demandar y a qué frentistas no demandar. Pareciera ser que a los que quería demandar eran más que nada los que eran los que no eran personas físicas, ¿sí? O sea, no agarró al de acá enfrente, porque calculo que también eso es una estrategia, porque si no me peleo con ese sujeto, ¿tá? Ese sujeto me contesta, me putea básicamente. En cambio, eligió más o a consorcios o a empresas o industrias, ¿tá? Bueno, fíjense, 354 causas sumó en pocos meses, de las cuales seguramente todas podrían haber sido agrupadas en una sola causa, porque lo que estaba cuestionándose era el cumplimiento no de una ordenanza que hablaba del arbolado público. Y por otro lado, después de mucho tiempo, esto fue iniciado en un año determinado, un año y pico después, la jueza en este caso, digamos, gestionando esas causas, bueno, dice, bueno, esto va todo junto, ¿sí? Y en realidad hace una cosa peor, o mejor, que es, le dice, te las acumulo todas a una sola, y justo la acumula a una sola, que en esa sola es en una donde previo a seguir con el juicio, que ya venía en prueba y con varias pericias realizadas, previo a todo le dice, le requiere a esa asociación que le traiga un montón de cosas. Primero manda un oficio a personas jurídicas y además le pide a esa asociación que le traiga balances, diarios, bueno, todos los libros que necesita una asociación para funcionar, porque parecía más ser lo que se llaman sellos de goma, en la jerga, por así decir, más que una asociación que tenía un interés real con participación ciudadana en la misma, con compromiso de determinados sujetos por el medio ambiente, por el arbolado. Parecía más una asociación que estaba vacía, cuyo letrado, cuyo apoderado, por así decir, había iniciado todas estas causas. Con un fin que en principio parece ser muy bueno, porque el tema del cumplimiento del arbolado es repercute en definitiva en la salud pública también, no solamente en el urbanismo ni en el medio ambiente, sino también termina repercutiendo en la salud pública. Pero bueno, por ahí, bueno, después hay que chequear quién es el que tiene esa legitimación para llevar a cabo ese juicio. Y por último, con respecto al registro, vamos al de provincias. En Nación está establecido, y con la otra acordada, se creó por el fallo, o sea, el fallo en Nación se crea a través de un fallo el registro de la Corte, que es Municipalidad de Berazategui con Cablevisión.
Ese es el fallo que ordena crear este registro. En la provincia de Buenos Aires el registro se crea por la ley de amparo que ordena en el artículo creo 21, ¿sí? En el 2010, en noviembre de 2010, el legislador ordena crear en el ámbito de la Corte de la provincia un registro. La Corte hizo efectivo esta orden en agosto del 2013, creando un registro. Y un registro más amplio, no solamente de amparos colectivos, sino también de todo proceso colectivo, proceso de incidencia colectiva. ¿Qué es lo que dice en el reglamento acá que hay que escribir? Para soltar objeto de acción en el registro todos los procesos en que se debatan derechos colectivos o de incidencia colectiva en general. ¿Sí? O sea, no es por el objeto, no por la legitimación, ni por lo que quiera hacer prácticamente el actor, pareciera ser. O sea, aunque el actor no invoque uno de estos, pero en provincia no hay problema en hacerlo porque no tiene ninguna consecuencia, pareciera ser. La consecuencia solamente está para el juez porque en el artículo 3 dice que la omisión de no cumplir con esto lo hará pasible de sanciones disciplinarias. Bueno, técnica de redacción que podemos discutir bastante, o de forma de convencimiento que también podemos discutir bastante. Pero solamente para que vean, las dos acordadas de nación, ninguna menciona las sanciones. Pero bueno, no importa. Entonces, lo que sí queda claro, por ejemplo, en la acordada de nación, que aún, acá no lo dice, pero lo dice por el objeto, o sea, no lo dice expresamente, pero está claro por el objeto. O sea, no importa qué quiera hacer el actor, si lo que está reclamando es, el objeto es derechos colectivos o incidencia colectiva en general, listo, hay que escribirlo. No hay duda ahí. ¿Está? En nación, específicamente en el segundo reglamento, ¿sí? Ahí dice que no importa, dice, aunque el actor, aun cuando la demanda no sea promovida con carácter de colectiva, igual hay que anotarlo acá. O sea, igual hay que darle el trámite de esta acordada de nación. Moraleja, ante la duda, sobre todo en los amparos que suelen caer en distintos juzgados, o sea, por la constitución de la provincia, se reparten entre todos los fueros de primera instancia. Bueno, la clave ahí por ahí sería, bueno, de última, ordeno inscribirlo, o sea, chequeo, ¿no? Primero, pero ante la duda me parece que es más, inscribo y de última será el registro el que dirá no o sí. Todo esto que parece tan fácil, no es tan fácil. Ordenar y escribir es ordenar y escribir, después remitir la documental. Mucha de la documental igual la van a poder tomar de la misma Augusta, así que se simplificó bastante el trámite. Pero bueno, ante la duda uno podría decir, bueno, hay que escribir, ordenar y escribir, y después de última, el que diga si le da descripción definitiva o no, sea el registro encargado. ¿Cuál sería el sentido de este registro? O de los registros en general, volvemos al ¿para qué un proceso colectivo? Si hablamos de mayor participación, bueno, una idea es para que todo el mundo vea, por ejemplo en Bahía Blanca, ¿qué se está debatiendo? Uy, yo tengo un problema previsional de tal cosa. Entonces me fijo en el registro, uy, sí, ya hay un juicio acá. Porque no vaya a ser cosa que si yo me meto en ese juicio o busco, ya esté resuelto. Entonces lo único que tengo que hacer es ejecutar una sentencia, casi como un proceso, como un incidente prácticamente. ¿Está? Y además les sirve a la justicia, digamos, sirve al que tiene que resolver o al que le llega este proceso o esta demanda, les sirve ¿por qué? Porque primero chequea ahí. Y si ahí ya está inscrito, sea en nación o en provincia, si ahí ya está inscrito un caso o un proceso colectivo que tenga el mismo objeto del que entró en el juzgado que estamos hablando, directamente lo que hago es remito las actuaciones a ese, porque se utiliza por lo menos en nación, en provincia no está muy claro, pero en nación está, bueno, el que primero intervino es el que tiene la competencia, ¿está? Para el proceso colectivo. En amparo no habría duda de que es así. En contencioso administrativo tengo mis dudas porque la competencia contenciosa es improrrogable. Entonces ahí habría algún problema. Pero sí sirve para decir, bueno, ya está tramitando esto. Cuando chequeo, ¿está tramitando? Lo remito. O lo remito, o de última, si quiero, puedo pedir aquellas actuaciones. Bueno, después veo qué en nación tengo que remitir, pero en provincia podría llegar a tener alguna cuestión ahí. Pero lo que no va a pasar es que no voy a ignorar que ya está tramitando algo en otro lado. Y los actores tienen obligación de declarar si ya iniciaron en otro lado un proceso igual.
Esto no siempre se cumple, pero es bueno, y es bueno para el propio actor, salvo que esté haciendo forum shopping, ¿tá? O sea, salvo que esté buscando meter acciones en distintos lugares para ver quién le da la razón, entonces no dice dónde metió otras demandas, pero eso es casi deslealtad procesal, o sea, eso es otra cosa, ¿tá? Entonces, ahí tenemos, esperen que voy a dejar de compartir esto, uy, no sé qué dice, entonces, ahí lo que sí podemos chequear es, para gestionar el nuevo proceso, bueno, puedo chequear en estos registros. Me parece que esa es la utilidad más grande que tienen, por lo menos por ahora. Bueno, sigo abierto a preguntas y si no, sé, Carlos, vemos que... Sí, no veo preguntas en el chat. Yo tengo algunas, pero quizás te las haga alguna tarde de café mediante. Una cosita en relación a esto último que decías. Por ahí la experiencia mía se orienta más a lo ambiental y lo que yo veo que por ahí muchos casos ocurren que se reproducen casos no por deslealtad, sino porque justamente si supongamos tenemos que efectuar algún tipo de reclamo por la contaminación de alguna empresa del polo petroquímico de acá, quizás no tenemos idea que hay alguna otra acción en trámite y demás. Esto por ahí también se agrava porque en cuestiones ambientales tenemos esto de que las sentencias no en todos los casos hacen cosas juzgadas, sino que también, si es por una cuestión de prueba, se podría volver a plantear. Y cuando yo veo este marco de situación y veo, consultando como un ciudadano más, el registro que figura en la página de la Suprema Corte, hay veces que veo que se hace un poquito difícil identificar a ver si hay una causa que esté o que haya tramitado o que esté tramitando por el mismo objeto. Y relacionado con esto, también lo que me planteo es, si se me hace difícil eso, más difícil aún se tiene que hacer para el órgano jurisdiccional. Suponete, te presentan un amparo, en estos amparos es muy frecuente que vayan acompañados de algún tipo de medida cautelar, que son cuestiones bastante delicadas. Digo, bueno, qué utilidad práctica en la realidad te puede reportar el registro este? A ¿Me ver, explico a dónde apunto? sí, perfecto. Yo comparto eso que no es por deslealtad muchas veces, sino es porque yo voy con mi caso. Y como vos decís, a mí el otro juicio no me interesa. O sea, que si el otro demandó a, no sé, a tal empresa, para no hablar del polo ni nada por el estilo, sino a tal empresa, pues tenemos causa de acá. Entonces, si demandó a tal empresa, y Luis y yo voy a demandarle igual a tal empresa. Punto. Y porque él, no sé, si se ofreció bien la prueba, si no la ofreció bien, si incluye un periodo determinado, que eso pasa mucho en temas ambientales. Muchas veces las demandas son por un periodo determinado, ya sea porque ponen un límite para atrás o a veces porque ponen un límite para adelante. Entonces dicen, bueno, hasta acá, yo quiero que me remedies esta situación. Y por ahí alguna, según cómo esté planteado, si bien el juez en materia ambiental tiene muchas facultades, a veces como está planteado, la traba de la litis hace que ese sea el momento que hay que analizar. Entonces, si vos venís después, vos decís, no, está bien, yo vi esa causa, pero esa causa es por aquel momento. Está bien, yo de última, aún dándole la derecha que esa causa esté bien, bueno, de acá para adelante sigo yo. ¿Sí? Yo creo que dos cosas. Uno es, el registro es cierto que para mí tiene que mejorar la forma de mostrar los datos. De hecho, en la página de la Corte no está muy a la vista cómo entrar al registro. Es más fácil entrar por Google que por la página de la Corte. Cosa que ya complica el acceso a la información. Si yo quiero acceder a una información, lo mejor que puede pasar es que diga novedades, registro. Listo, entonces toco ahí y ya voy. Yo las veces que entro, generalmente entro por Google porque es más fácil. Entonces ya tengo ahí un primer tema. Segundo tema que podrían hacer para mejorar esto que vos decís es para que el letrado, acá no estamos hablando de, estaría bueno que estos registros son para los ciudadanos, o sea, no solamente para abogados, ¿tá? Pero bueno, supongamos que viene el cliente y el abogado es el que puede depurar un poco en qué situación está cada tema. En ese caso, para mí lo que estaría bueno, incluso para información ciudadana y para poder
generar una tarea de investigación práctica y aplicable a los distintos supuestos, es que por ahí los datos que estén se puedan importar para importarlos bien en distintas tablas que uno pueda después trabajar. Porque cuando uno hace no sé, por ejemplo, les doy un caso. Dentro de los sujetos, dentro de los órganos, nosotros estamos mencionados una sola vez, pero la Secretaría de Demandas Originales está mencionada 12 veces. La pregunta es, según cuál mencionó, ¿tiene determinadas causas o es un error del sistema y de todas van al mismo? Eso no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, si yo puedo bajar los datos crudos bien en una planilla correcta como para poder después tramitarlo, yo lo puedo buscar de forma más sencilla en una tabla. Eso por un lado. La segunda cosa es, si uno tiene tiempo, que por ahí lo que vos dijiste, a veces el tiempo no sobra, uno puede pedir un informe a este registro. O sea, uno puede decir, mira, yo tengo este tema, necesito saber si hay algo de este tema en tu registro, y ellos son los que tienen que dar un informe de esto. ¿Sí? Entonces, de esa forma vos no solamente buscaste en el registro que es público, que es de acceso público, sino que además decís, mira, yo ahora tengo este chino. Y hasta incluso le puedes decir, mira, yo busqué y no encontré. Así que ahora te pregunto a vos, que sos el que tiene los datos, decime si hay algo de esto. Y él tiene que contestar esto. Tiene que contestarlo, obviamente, digamos, a un órgano judicial, que está previsto incluso en el mismo reglamento, o también tendría que contestarlo a un usuario particular, ¿verdad?, que pueda llegar a preguntar esto. Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones que por ahí pueden servir. Prácticamente nosotros sí, nosotros chequeamos si está o no está en ese registro. También chequeamos sabiendo esto que vos decís, muchas veces no están cargados. Les cuento el caso. En el caso en el que yo no inscribí, si bien es cierto, la Cámara dice hay que inscribir porque al juez se le pasó por alto, mira, ahora me estoy prendiendo fuego yo, ¿no? Tendríamos que cortar la grabación, pero la Cámara dice, se le pasó por alto que en el punto 1, punto 3, 1.4, página, ahí es obvio que esto es un tema de los del registro. Porque el registro es todo, deberán derechos colectivos o de incidencia colectiva en general, ¿no? O sea, bien. Y el muchacho en un montón de partes habla de todos los habitantes, de que eso no solamente lo va a beneficiar a él, sino va a beneficiar a todos. Pero eso en realidad lo dice usando... No, voy a dejar de decir cosas porque el juicio está en trámite. Pero a mí me pareció que se había trabado un conflicto entre dos sujetos, en ese caso, con la intervención de un tercero. Yo lo entendí de esa manera, pero porque aparte me parece que era la mejor forma de trabar el juicio para el actor, no complicándoselo con colectivo. ¿Sí? Está bien, ahora lo que hicimos es, y lo inscribimos. Ya está, listo. Ahora, si un vecino de esa localidad quiere cuestionar ese edificio u otro, bueno, tiene que saber que acá se está tramitando tal proceso. Solo que falta todavía para darle una utilidad mayor. En estos casos es más difícil, en los que se ve claro, en los que son las acciones más de clase, en donde uno puede decir, bueno, escúchame una cosa, a ver, tengo acá, me están reclamando tal bonificación, tal tema. Bueno, entonces hacemos la clase y trabajamos en consecuencia. En el resto, lo que tiene de bueno es que si uno detecta y uno da publicidad a los procesos, primero puede tener más legitimación en la ciudadanía, porque esto que vos decís, la empresa tal contamina, entonces nadie sabe que por ahí ya hay varios procesos iniciados en relación a eso. ¿Sí? O no sé, la construcción en determinados barrios, entonces por ahí alguien dice, no, pero nadie hace nada, y por ahí se está tramitando un proceso. Entonces está bueno que tengan publicidad. Hay que ver quién le tiene que dar la publicidad. Yo creo que a veces asignarle demasiadas cuestiones al órgano judicial por sí, me parece que a veces excede un poco el trámite, porque como vos decís, en realidad si uno cumple las acordadas estrictamente, antes de analizar la cautelar que está pidiendo, tiene 200 previos, o un previo muy grande. Para no me gusta el previo del previo, ¿sí? Un previo muy grande, donde diga, bueno, acomódela a lo que dice la resolución, dígame bien claro quién es, cuál es el objeto común. Y la realidad es que vos decís, pero yo tengo un edificio que me está construyendo al lado que no me gusta. ¿Qué sé yo el objeto común? ¿Qué sé yo
Bueno, ¿y para qué entonces mencionó a todos los ciudadanos? Y no, qué sé yo, está bien, querés que te tache eso, te lo tacho. Entonces me parece que muchas de esas veces, también hay veces que hay que, por el otro lado, hay que, bueno, entonces, si es en un proceso colectivo, a veces hay que entender que perder, entre comillas, unos días para acomodar bien ese proceso es ganarlo en tiempo futuro. Hay muchos procesos colectivos que están ahí, tardan. O sea, que es como cuando el legislador fija procesos ultra urgentes en determinadas materias. ¿No? Entonces, no sé, en tema del consumidor o en tema ambiental, el proceso más rápido. Entonces, sumarísimo. La realidad es que, está bien, doy traslado por 5 días, pero si uno ve la prueba esa va a llevar medio año. Entonces, ¿qué necesidad tengo de constreñir a la contraria o a todos los que quieran participar en darle 5 días nada más para trabar la lista y para ello? Bueno, por ahí en algunos temas hay más plazo que ese. Y sobre todo porque la realidad demuestra que un proceso, por más de que se diga que es sumarísimo, que, ojo, no estoy diciendo que esto esté bien, al contrario, tenemos que mejorar para lograr esos plazos legales, pero bueno, la verdad lo único que se restringe es el traslado de demanda y el tiempo que tiene el juez para dictar sentencia, nada más. El resto es un proceso largo. Pero largo a veces porque la complejidad hace que sea largo, no porque alguien lo demore. Y si uno tiene un tema ambiental como vos planteabas, Carlos, bueno, seguramente las pericias, si es que vamos por pericias, muchas veces las cosas ambientales ya está todo dicho, ya está todo escrito, ¿sí? Pero si tenemos que optar por algunas pericias, bueno, las pericias ya llevan tiempo, llevan plata, ¿quién las paga? ¿Quién no las paga? Entonces, concentrar esas cosas en un solo proceso también hace que uno pueda decir, bueno, escúchame, vamos a ver quién las paga. Bueno, no importa, si la paga el Poder Judicial, bueno, pero paga una. Si no, tiene que pagar 10 pericias iguales o muy parecidas. Está bien, uno puede decir, bueno, yo quería meterle un punto de pericia más. Bueno, es un tema, por eso yo decía, si uno pone la cabeza bajo el agua, lo que ve es inmenso. Y me parece que hay una voluntad terrible de llevarlos a los juicios de la mejor forma posible, con adaptar procesos, adaptar tiempos, adaptar, no sé, desde días de nota. Bueno, hay un montón de cambios que se pueden hacer para intentar llevarlos a buen puerto, que es tener una sentencia en definitiva, que muchas veces en estos tipos de procesos la sentencia es el puntapié inicial para lo que viene, que es la ejecución de eso, que es realmente el tema. O sea, si bien obviamente la sentencia es trascendental porque va a fijar el derecho o no de una parte, pero aún dándole el derecho a alguien, después viene la ejecución de eso. Y bueno, es, no sé, digo, tema ambiental. Una estación de servicio es un lío. Cómo desmantelar una estación de servicio, cómo tiene que ser el sistema. Está todo legislado, o sea, no hay que inventar nada. Pero aunque alguien venga y diga, mirá, la estación de servicio tal dijo tal y está contaminando, y la sentencia diga, efectivamente, bueno, y ahora vamos a remediar, a subsanar, a reparar y a todo, a partir de ahí casi que arranca el problema. El problema de ir solucionando ese tema. Así que me parece que sirve, yo creo que hay que buscarlo, pero obviamente tiene las limitaciones. Cuanto más seamos los que, sobre todo los letrados, los que más busquen en ese lugar, bueno, puede facilitarles mucho. Porque incluso muchas veces, aunque no se metan en ese proceso, les puede servir para ir a buscar la prueba que hay. Entonces, yo ya sé que hay uno de esos, veo en qué etapa está, veo qué prueba hicieron, la veo, la leo, y hasta puedo decir por qué ese juicio a mí no me sirve y por qué hay déficit probatorio ahí. Que si en cambio que si me encuentro con que eso me entero en el alegato. Bueno, para mí clarísimo. No veo preguntas adicionales entre los participantes. Eh, Así que bueno, creo que estamos en condiciones de dar por concluido el encuentro. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Creo que es como decías vos hoy, esto es la punta del iceberg, hay mucho para seguir charlando y trabajar, así que confío que en lo sucesivo volvamos a tener algún otro encuentro de este tipo para seguir desmenuzando el tema.
Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos también por acompañarnos, que son quienes en definitiva hacen de estas actividades un éxito. Tal cual. Muchas gracias por escucharme, por permitirme tirar estas reflexiones. ¿Mm?